O sea, de ahí sale el volumen. Y sale bien, bien bueno. Pero no sé cómo. Tiene un control. ¿Tiene control? Tiene un control. O sea, y debería de ser control. Pero ahorita avancemos, ¿eh? Yo voy viendo qué más hacer. Ya ustedes me confirman, por favor. ¿Empezamos o no? Profesor, empecemos. Listo, empezamos entonces, a ver. Lo que vamos a estudiar hoy es la rotomotesia, y la rotomotesia consiste básicamente en hacer una transformación o una composición de dos transformaciones. La primera es, o podría ser al revés, ¿no? Primero una rotación y luego una homotesia, o primero una homotesia y una rotación, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un segmento y aquí tengo otro segmento. ¿Está bien? Yo voy a transformar el primer segmento en el segundo segmento. Segmento AB en el segmento A'B'. Para eso hay una técnica, y la técnica se conoce como espiral de similitud o rotomotesia, ¿no? Entonces, la técnica es la siguiente. Vas a cruzar, o bueno, yo lo explico así, yo me lo he memorizado así. A lo quiero transformar en A' y B lo quiero transformar en B'. Entonces, lo que vamos a hacer es intersectar A' con BB', y eso me va a dar un punto X. Eso que está en su separata que les he enviado. Entonces, A', BB' se cruzan en X. Y luego cogemos los circuncírculos de ABX y lo intersectamos con el circuncírculo de A'B'X. Si es que hay demasiado ruido, me avisan, por favor. Ese punto de intersección es el centro de espiral de similitud o rotomotesia. Aquí más o menos lo podemos ver así. Acá hay un círculo. Acá hay otro círculo. Claro, debería estar mejor dibujado, ¿no? ¿Me podrían decir los nombres de los chicos a los que les estoy enseñando para poder tener mejor interacción, por favor? Y un poco rápido. Una breve presentación, sus nombres, para poder preguntar. A ver, Lenin. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Lenin. Lenin, ¿con quiénes estás? ¿Quiénes son más tus compañeros? ¿En qué año estás? ¿Cuarto? Cuarto. Cuarto, listo. ¿Tus compañeros quiénes son? Profesor, buenas noches. Soy Benjamín. ¿Cómo? ¿Fernando? Benjamín. Benjamín. Lenin, Benjamín, ¿quién más? Buenas noches, soy Fernanda. Ah, Fernanda. ¿Quién más? O empezamos ya, con los tres voy a empezar ya, para no hacerlo muy largo. Entonces, Benjamín, Lenin y Fernanda. Voy a preguntarle, vamos a empezar con Fernanda. A ver, Fernanda, este es el punto Q. ¿Ya? Lo que queremos demostrar es esto. ABQ es semejante con A'B'Q'. Perdón, A'B'Q. ¿Cómo lo demostrarías? ¿O qué estrategia seguirías? ¿Qué buscarías para demostrar que son semejantes? Fernanda, ¿estás ahí? ¿Aló? Dime. Con Q. X con Q. Ya, pero antes de unir X con Q, tú tienes que tener una idea. Para demostrar que hay semejanza, tienes que tener una idea, ¿no? ¿Qué criterios conoces de semejanza?
Ya está ahí. A ver, Lenin, tú, ¿qué criterio utilizarías para demostrar que son semejantes? Trazar AQ por ¿Qué más? ángulos demostrar que son semejantes. ¿Cómo, perdón? Por ángulos demostrar que son semejantes. Excelente, ¿no? Es un criterio de ángulos. ¿Cuál es el otro criterio? Aquí lo voy a escribir, miren, ¿ah? Un criterio es ángulo, 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 es verdad, no como el de congruencia, ¿no? Y el otro criterio es lado, ángulo, lado. Quiere decir lados proporcionales y el ángulo del medio igual. ¿Por qué lo digo? Porque en la IGO, así como en las Olimpiadas de Geometría, suele venir bastante este tema, ¿sí? Por eso he tocado este tema. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es demostrar que los triángulos son semejantes a partir de angulitos. A ver, ahora sí, Fernanda, este ángulo de aquí, fita, digamos, ¿a dónde termina yéndose? ¿A dónde? Fíjate. ¿A dónde? A XB. Claro, luego ¿a dónde pasa y dónde termina? Va a pasar ahí, luego acá y termina aquí, ¿sí o no? Porque la idea es que como quiero que sean semejantes, termine en una posición más o menos, o sea, va a terminar en el otro triángulo, ¿no? Mientras que él, por ejemplo, y ahí es donde sí sirve lo que decían, ¿no? Aquí lo pongo él acá, este ángulo de aquí, perdón. Este ángulo de aquí, tita, pasa aquí. ¿Está bien? Y esto pasa a BQ. Con eso ya está probado que los dos triángulos son semejantes. ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien se perdió? Positivo, ¿no? Y ahora, aparte de ser semejantes, lo que ustedes pueden notar es lo siguiente. Vamos a bajar un poco un momento. Vamos a... Un ratito. Ya. Entonces, aparte... Ya, aparte de ser semejantes, lo que ustedes van a notar es lo siguiente, ¿no? Que es como si se hubiese girado, date cuenta, la posición del ángulo θ y la posición del ángulo φ hace que pareciese que hubiese una rotación. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Pareciese que hubiese una rotación, pero los segmentos no tienen por qué ser iguales. A no tiene por qué ser necesariamente igual a B. Podría ser igual, pero no necesariamente tiene que serlo. Entonces, a esto se le conoce como centro de espiral de similitud. Ese es Q. Centro de espiral de similitud o de rotomotesia. Espiral de similitud. Ahora, ¿han intentado los problemas de la hoja? ¿Lo han dibujado siquiera los problemas de la hoja? Sí. ¿Han intentado la pregunta 1, la 2, la 3, así? Sí, algunos. Ya, entonces ahorita voy a dibujar la pregunta 1 para ver cómo aplicamos esto. ¿Está bien? Dame 2 minutos más o menos para dibujarlo. Menos que... Está bien.
Ya, señores, ya está dibujado. Ahora sí ya podemos empezar, ¿no? Vamos a empezar con las preguntas, así que todos atentos. Nos dan esta configuración y nos dicen, demuestre que BD intersección CE es igual a P, lo vamos a ver debajo, y que AP biseca al segmento CD. Entonces, lo primero que quiero que noten, o bueno, vamos a preguntarle a... Era Lenin Benjamín. Benjamín, ¿me escuchas, no? Sí. Ya, Benjamín. ¿Quiénes son triángulos semejantes? ABC con ¿Con quién? ¿Con quién más? AD. Con AD, ¿sí o no? Pero no es una semejanza cualquiera, ¿sí o no? Aparte de la semejanza, ¿qué notas? ¿Cómo? Aparte del lado 2 a 2. Más que eso, quizás, date cuenta que hay como una rotación, ¿no? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta, no? Sí. Hay de él a él, de él a él, y también podrías verlo así, ¿sí o no? ¿Todos? Ya. Ahora, cuando eso pasa, tú podrías decir que el centro de espiral de similitud que transforma BC en DE, ¿quién es? Correcto. A es el centro de espiral de similitud que transforma en BC en DE. No solo porque parece, sino porque en realidad está generando la semejanza y está generando la rotación. ¿Está bien? Y eso, en Olimpiadas se puede omitir, digamos, una demostración de eso, ¿no? Entonces, como es conocido, se puede omitir. Entonces, ¿cómo se construye la transformación BC en D? Según lo que hemos trabajado, decimos, ¿no? B se tiene que transformar en D, C se tiene que transformar en E. Entonces, cruzamos BC, perdón. Se tiene que cruzar BD, intersección CE. Ese punto me tiene que dar un punto P, digamos, y luego el BCP, el círculo de BCP intersección con el círculo de DEP, me va a dar el famoso centro de similitud, digamos, le vamos a llamar. ¿Está bien? Porque es lo que hemos visto arriba. A ver, lo voy a mostrar un ratito aquí. Hemos dicho, ¿no? Si quiero transformar AB en A', B', lo que tengo que hacer es cruzar A', los que se van a transformar, y luego sus círculos, y luego hay que tomar su círculo, ¿no? Entonces, aquí B se va a transformar en D, C se va a transformar en E, los cruzo. Ahorita los voy a cruzar, miren. Voy a cruzarles en un dibujo aquí abajo. A ver. Si hay alguna duda, pregunten. Ya. Y este punto, digamos que es el punto P. Entonces, la circunferencia que pasa por BCP debe contener al centro de similitud e igual la circunferencia que pasa por PDE. Pero nosotros habíamos dicho que este centro de similitud era A. Conclusión, estos puntos son concíclicos. Esto es de aquí también. ¿Todos me siguen eso o no? Confírmenme, por favor. Sí. ¿Sí? ¿Positivo? Ya. Sí. Ahora, para demostrar que AP biseca el segmento de AP biseca el segmento CD, perdón. Ese AP tiene un nombre. A ver, ¿hay alguien más por ahí? Este segmento AP para esos dos círculos tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? El radical. El eje radical, claro, ¿no? Entonces, es el eje radical. Yo quiero que él biseque al segmento CD. Lo que voy a probar es que CD es la tangente a los círculos, ¿no? Para probar que CD es la tangente a esos círculos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, pregunta. Voy a extender la línea CD. Vamos a borrar esto. Un poquito ya lo hemos mencionado. Ya. Vamos a extender la línea CD. Pregunta.
¿Cuánto vale este ángulo de acá? En función de lo que están mirando, de lo que pueden mirar. ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Cuánto vale? Claro, vale A. ¿Sí o no? Porque lo tenemos así. Tenemos el dibujo así, ¿no? Acá está la línea. Tita, tita, A, él será A. ¿Está bien? Él vale A. Y con eso yo ya puedo asegurar que CD es tangente. Puedo escribir aquí, ¿no? Como. Acá le puedo poner un punto R. BCR es igual a BAC. Entonces, CD es tangente a ABC, a la circunferencia de ABC que se escribe entre paréntesis. Y eso es muy importante, ¿no? Cuando ustedes tengan un triángulo y quieran trazarle tangente, no es necesario trazar todo el círculo y trazar la tangente, sino basta con trazar una línea y decir que él vale alfa. Ya esto es tangente. Entonces, CD es la tangente, ¿cierto? Lo mismo pasaría en el lado de ADE. Este ángulo que vale A es el mismo ángulo que está aquí. Aquí prolongo y él vale A. ¿Sí? Porque A más tita, A. Y aquí puedo ponerle T y decir E de T es igual a CAD. Y entonces CD sería tangente a, sería tangente al círculo de A. Y con eso ya está todo, ¿no? Ya está concluido. Porque tengo dos círculos, tangente común, eje radical, punto medio. ¿Está bien? Ahí está mejor. Te estaba filtrando el ruido, por eso. Sí. Mil disculpas, mil disculpas. ¿Pero se entendió esa pregunta? Escucho porque Ya, ahora sí ya no hay ruido, ¿verdad? Disculpen. ya está bien, profesor. Ya, discúlpeme. ¿Hubo alguna duda en esa pregunta o no? Profesor, acá hay una pregunta. Listo, dígala. ¿Qué ha pasado? Ya la entendí ahí. Ah, ya. Entonces voy a pasar al siguiente ejercicio. El video se lo voy a enviar por el enlace de YouTube, ¿ya? Para que puedan revisar todo esto nuevamente, ¿está bien? Porque lo voy a subir en un video oculto y se los voy a pasar a ustedes. ¿Está bien? A ver, ¿a quién le falta práctica? Levanta la mano. Profesor, Dígame. profesor, continúe, todo bien. Ya listo. He puesto el ejercicio en la pantalla para que
Por si acaso no lo noten, ahí lo vamos a dibujar en este momento. Ahorita no hay problema porque yo estoy en... Ya, entonces la pregunta dice, ¿no? Se tiene un cuadrilátero convexo ABCD escrito en una circunferencia W. Las diagonales se intersecan en el punto P. Los circuncírculos de ABP y CDP se intersecan en P y Q. Asumiendo que OP y Q son distintos, demuestra que OPQ vale 90. ¿No? Vamos a poner a O por aquí, de repente, exagerando un poco. Y vamos a asumir que L es el punto de intersección. Entonces, lo que me piden probar es que este ángulo de aquí, que este ángulo de aquí, OPQ, PAM, P, vale 90, ¿correcto? Eso es lo que me piden demostrar, considerando que, claro, por aquí hay un círculo, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo un poco así. Por acá pasa un círculo. Y por el otro lado también pasa un círculo por acá. Entonces, ustedes pueden notar que aparece la propiedad, ¿cierto? ¿Notan que aparece la propiedad? Dos líneas que se cruzan, los círculos que se intersecan. Entonces, aquí yo podría decir AB se transforma en CD mediante un centro especial de similitud que vendría a ser Q. Y aquí ya puedo aplicar algunas pequeñas estrategias. Por ejemplo, si yo agarro y uno B con Q y lo uno C con Q, por angulitos, vamos a unir lo que falta aquí, se podría notar claramente que este ángulo alfa que está aquí es igual a este ángulo que está aquí, este que está aquí es la mitad de este arco de aquí, y pasa aquí también, y luego acá. O sea que QP es bisectriz de BQC. No es difícil notar eso. Claro, hay que justificarlo, ¿no? Es decir, BAP es igual a BDC. Esta parte es un poco de formalismo, ¿no? Cuando uno hace geometría tiene que redactar regular. Y eso concluye en esa parte de ahí. Ahora, para yo poder probar que OQ es perpendicular a QP, necesito un ángulo de 90 grados, ¿no? O perdón, necesito otra bisectriz más bien. Si ustedes se dan cuenta, vamos a probar esto un momentito. Aquí yo tengo que probar que esto es 90 grados. ¿Cómo haríamos? A ver, ¿alguna sugerencia de ustedes?
Una sugerencia de ustedes, porque ya hemos llegado a esa bisectriz, que aunque no lo crean es bastante, pero todavía falta para poder el 90, ¿no? Una pregunta, a ver, aparte de Benjamín, de Fernanda y de Lenin, ¿hay alguien más por ahí? Ahora chicos saben, Marcos, Martín. Que quiera participar, voy a hacer una pregunta sencilla, así que no tengan miedo. ¿Marco? Marcos está por acá, por eso. ¿Ya le puedo preguntar? Ya, pregunta para... No he escuchado bien el nombre. Marcos. Marcos. Ya. Marcos, ¿cuánto vale el arco BC? Marcos. 2 alfa. 2 alfa. ¿Cuánto vale BOC? 2 alfa. Ya. Ahora, viendo ese BOC, que ojalá esté en tu cuaderno también, algo tienes que notar. ¿Qué es lo que notas? Yo te voy ayudando un poquito mientras hago las líneas, pero tú ya debes notarlo. ¿Ya lo notaste? ¿O alguien lo notó? ¿Alguien notó algo ahí, por ahí? Ese ángulo que hemos señalado nos sirve bastante. Cuadrilátero cíclico. ¿Quién es cíclico? B, C o Q. Claro, perfecto. Y esa es la solución final, ¿no? Con eso ya está acabado el problema. Porque nosotros podemos decir, y esto es igual a BQC, eso implica que BQOC es cíclico, y de ahí el ángulo CQO sería igual al ángulo CBO, que sería el ángulo BCO. ¿Por qué estos dos son iguales? Porque BO es igual a OC y es igual a R. Y este ángulo BCO es igual al ángulo, si yo le pongo el R por cíclico, es igual al ángulo BQR. ¿Está bien? En conclusión, este ángulo de aquí, θ, es igual a este ángulo de aquí, θ. Y de ahí creo que por lo tanto X es 90, ¿no? Porque es bisectriz interior y exterior a la vez. ¿Alguna duda, por si acaso? ¿Dudas, preguntas? Por si no ven el θ y θ, lo voy a escribir ahorita, lo voy a acá colocar. Ahí está la línea. Aquí esto vale θ y esto vale θ. Perdón, es hasta el azul. Hasta el azul. Esos dos valen θ y θ que se mueven por el cíclico, ¿no? Uno va aquí en el CQO dentro del cíclico y el otro va afuera, ¿no? Si no se entendió algo, pregunten nomás, yo gustoso les explico. Si hay alguna duda o algo. Recuerden que la redacción es importante, claro, y yo sé que no está perfectamente redactada, pero he mejorado con respecto a la última vez y voy a seguir mejorando, disculpen. Ya, entonces pasamos al siguiente ejercicio, ¿está bien? Vamos al número 3.
Profesor, Sí, me hicieron una consulta. disculpe, ¿por qué el ángulo BSQ la ¿BSQ? Ah, ya. No, no es BSQ, es BCO. Por eso ya. dije hasta el azulito, por radio, aquí está, mira. Aquí está. Sí, me había confundido, no era el rojito, sino el BCO. Vayan dibujando ese ejercicio, vayan dibujándolo para que sea más sencillo. Ya a ver, vamos a resolver esto. Dice, las diagonales AC y BD de un cuadrilátero ABCD se intersectan en P, ¿no? Tiene que ser convexo para que se crucen esas diagonales. O1 y O2 son los circuncentros de APD, aquí está, y de BPC, que está aquí, ¿no? Aquí está O1 y O2. MN y O son los puntos medios de los segmentos que mencionan, ¿no? AC, BD y O1, O2. Aquí está este segmento.
Y su punto medio está acá. Uy. Aquí está. Entonces, si nosotros trazásemos los circuncírculos, que no es necesario, porque no dice que lo hay que trazar, solo te dice quiénes son los centros, ¿no? Ustedes saben, no es necesario trazar esos círculos. Solo los he trazado porque, otra vez, aparece la espiral de similitud, ¿no? ¿Quién me dice quién se transforma en quién y cuál es el centro de dicha espiral? A ver, uno de ustedes que no haya participado todavía. ¿Quién es el centro de la espiral de similitud? ¿Quién? Nuevamente, ¿no? Por lo mismo que hemos visto, DA en este caso se transformaría en ¿quién? Veces. En BC, correcto. ¿Y quién es ese centro? Q. O sea, QDA es como si va a ser semejante a QBC, ¿no? Mediante una rotación y una homotesia. Va a girar y se va a poner ahí, ¿no? No lo estoy trazando todo, pero eso va a pasar. También va a pasar lo mismo con los elementos homólogos. Homólogos. O sea, estos van a ser semejantes. ¿Quiénes son los elementos homólogos? Por ejemplo, O1 y O2. O sea, en resumen, O1 se va a transformar en O2 mediante esa rotación homotesia a través de Q. Así como D se transforma en B y A se transforma en C, O1 se va a transformar en O2. ¿No? De hecho, aquí va a haber una semejanza entre D, A, O1 y B, C, O2. ¿Bien? La demostración es simple también, por angulitos nada más. No es nada complicado notar que estos dos arcos son iguales tampoco. No es nada difícil notar eso. Pero además hay que hacer intervenir a los puntos medios, ¿no? Entonces, primero, M y N son puntos homólogos. Hay un teorema que no lo he puesto, pero cuando DA se transforma en BC, también se puede probar que AC se transforma en DB. También mediante la... o vamos a ponerlo mejor al revés. DB se transforma en CA. DB se va a transformar en AC, perdón. También mediante Q. Y la demostración es otra vez simple, ¿no? Es semejanza nada más. Es fácil demostrar que AQC es semejante a DQB. Sí, solo es angulitos, no sé si se dan cuenta. ¿Lo notan o lo dibujo? Por si no lo están viendo. Me lo voy a dibujar de todas maneras por si acaso.
Perdón, ahora sí, ¿no? Entonces, ya acabamos de notar con esto, con este dibujito que los triángulos son semejantes, ¿no? DQB y AQC. Entonces, N es punto medio de BD y M es punto medio de AC. Como Q lo que hace es transformar DB en AC, también va a transformar sus elementos homólogos, es decir, va a transformar N en M por la misma propiedad. ¿Sí? Entonces, basándonos en eso, nosotros vamos a llegar a la conclusión muy simple, que Q, N, P y M son cíclicos. Y eso es simple, ¿no? De la semejanza yo tengo que el ángulo que forma QM con AC va a ser el mismo ángulo que forma QN con DB. QN con AC forma un ángulo y ese va a ser el mismo ángulo de aquí, ¿no? Si este ángulo es A, este ángulo es A, y por eso es cíclico. ¿Me siguen o hay un problemita por ahí? ¿Todo correcto? ¿Sí? ¿Me podrían confirmar? Sí. Todo bien. ¿Dudas algo o todo está bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Entonces, ahora yo quiero probar que O es el circuncentro de ese cuadrilátero, ¿no? Yo quiero probar que O es el centro de este cuadrilátero, ¿no? QNPM. A ver, ¿quién me dice quiénes ya son iguales? O sea, yo tendría que probar esto, ¿no? ON es igual a OM es igual a OP es igual a OQ. ¿Cuál es lo que ya estaría ahí directo? ¿Quién me dice? ¿Quiénes ya son iguales ya? De forma rápida, más o menos evidente. ¿Quiénes? OP igual a OQ. OP igual a OQ, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos a ponerlo en el grafiquito de aquí, porque la unión de los centros siempre es perpendicular al eje radical, digamos, ¿no? Aquí hay 90 grados, no solo 90 grados, ¿no? O sea, punto medio, mediatriz, ¿no? Y luego estos dos son iguales. Así que ya tenemos OP igual a OQ. Esto ya está. Y claro, por una cuestión de analogía quizás, si demuestras que ON es igual a OQ, ya demuestras que OM también lo es igual, ¿no? Y ya estaría demostrado todo. Y esa parte de ahí, ¿cómo la hacemos? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo se demuestra que ON es igual a OM o es igual a OP o es igual a OQ? A ver, ideas. ¿A quién se le ocurre una forma, algo que nos ayude? ¿Alguien tiene una idea para afirmar que son segmentos iguales? Miren, aquí está. A, C, P, O1, O2, ¿no? Entonces, si yo trazo esta perpendicular,
se parte a P. Si yo trazo esta perpendicular, se parte PC, digamos. A, B, B. Pero, si yo agarro 1, 2 y cojo el punto medio y trazo aquí, este punto, ¿cuánto va a valer? Digamos que este punto es T. ¿Cuánto va a valer? O Z, digo. ¿Cuánto va a valer PZ? ¿Cuánto va a ser? Dígame a ver. ¿Cuánto? Porque va a ser el punto medio de estos puntos medios, ¿verdad? Z va a ser el punto medio de esos puntos medios de rojo. Y como todo vale A más B, desde este punto hasta Z va a ser A más B sobre 2, así que todo va a terminar siendo, PZ va a terminar siendo B menos A sobre 2. Z es este de aquí, ¿no? Uy, perdón. Si yo trazo esta perpendicular, Z va a ser este punto. Y con eso ya está terminado el ejercicio, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque si acá está A y acá está C, M es su punto medio. Como todo valía 2A más 2B, cada parte vale A más B. Pero P está aquí y vale 2A. Así que PM vale B menos A. Pero PZ vale la mitad. Entonces, Z es punto medio de PM. Entonces, O pertenece a la mediatriz de PM. Disculpen un poco el desorden, sino que estoy con esta plataforma, como decían los otros chicos, empezando, y estoy tratando de mejorar mi orden y todo eso, ¿no? De repente los dibujos también se ven un poco, no sé si se ven chicos o muy grandes, no me abastezco tanto más. ¿Se entiende que O pertenece a la mediatriz de PM? ¿O hay alguna duda en lo que he hecho? Confírmeme, por favor. Sí, no. Sí. Recuerden que mi sugerencia para ustedes es vuélvanlo a demostrar, ¿no? Si es que no lo han hecho antes, vuélvanlo a hacer. ¿Está bien? Si lo vuelven a hacer, lo van a comprender mejor. Si ya lo han hecho, entonces lo pueden dejar pasar, no a menos que el método sea totalmente nuevo. Y ahora, una vez que O está en la mediatriz de PM, también O está en la mediatriz. Acá O pertenece a la mediatriz de PQ. Y ya está, ¿no? Por lo tanto, O es el centro. Porque nosotros sabemos que son cíclicos, así que solo tienen un centro. Centro de QNPM. Y listo. ¿Ya? Yo les voy a pasar el video para que puedan subir, bajar, o sea, para que puedan revisarlo un poco más lento. Voy a pasar el enlace. ¿Sí? Este es un dibujo más o menos de muestra y este es la sección final. Está aquí. Ahora voy a dibujar el otro ejercicio. O si hubiese alguna duda, me lo hacen saber, no hay ningún problema. Ya, presten un poquito de atención por aquí. Voy a explicarles un pequeño teorema de esto, claro, de espiral de similitud o
rotomotesia. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que si yo tengo un par de puntos, A, B, se pueden transformar en otro par de puntos cualquiera, ¿no? CD. Fíjense que ahora sí lo he hecho diferente porque en el otro parecía congruencia, ¿no? Y vamos a ver la metodología, ¿no? Quiero transformar AB en CD otra vez. Entonces cojo AC, claro, él se transforma en él y él se transforma en él. AC intersección BD me da un punto P. Es como trazar las diagonales de un cuadrilátero prácticamente. Trazo las líneas, se cortan en P. Luego los círculos que pasan por los originales, ABP, esos círculos, intersección CDP. Y ese punto X es el centro de espiral de similitud. Ahí está uno. Ahí está otro. Bueno, más o menos también no es... No es tan perfecto. Pero más o menos, ¿no? Este punto va a ser X. Y se va a dar la semejanza que ya hemos probado. Entonces, más o menos se nota que va a haber una rotación, ¿no? Y luego va a haber una ampliación o reducción dependiendo de quién transforme en quién. Pero este es el centro de similitud. Ahora, el teorema es el siguiente, ¿no? Si AB se transforma en CD mediante X, entonces también lo hacen cuando tú juntas AC se transforma en BD mediante X. Este es el teorema. Si esto, entonces esto. Y la demostración ya la hemos probado, ¿no? El angulito que está aquí pasa aquí, el angulito que está aquí pasa aquí. Y va a haber semejanza, y se nota que va a haber un giro también, ¿no? De parte de AXC en BXD. ¿Sí? Entonces, si eso quedó claro, podemos hacer lo siguiente también. Podemos observar lo siguiente. Vamos a hacerlo esto un poquito más, con un dibujo más suave. Digamos que quiero transformar él en él. Y aquí mi centro de similitud va a estar por acá más o menos. Por acá, digamos, X. Se transforma AB en CD. Entonces, claro, si X transforma AB en CD, lo que también va a pasar es que todo triángulo o todos puntos homólogos va a ser lo mismo. A ver, me explico. Supongamos que M es punto medio de AB y N es punto medio de CD. Estoy tomando un punto medio, pero podría ser cualquier punto en proporción. Entonces pasaría que AM se va a transformar en CN, por ejemplo, mediante X, ¿no? Porque se va a dar la semejanza. Se va a dar esta semejanza de aquí. Él va a ser semejante con él, ¿no? Esto va a ser semejante con esto. Y nosotros vamos a tener un centro de espiral de similitud en X, ¿no? ¿Hasta ahí todos me siguen? ¿Sí? ¿Aló? Sí. Ahora, una vez que tú te das cuenta de eso, que X es el centro de espiral, puedes utilizar la forma de la creación del punto X, ¿no? Para crear o para demostrar cíclicos. Disculpen el sonido. Por ejemplo, aquí. ¿Cómo se hace para crear el punto X? A con C se interseca con M con N. A con C se interseca con M con N. Digamos, ese punto puede ser T. C intersección MN puede ser igual a T. Y lo que nosotros podríamos probar de forma fácil, o bueno, podríamos ya directamente afirmar, es que AMTX es cíclico y que CNTX también lo es. Y eso es lo que vamos a usar en el problema 3, ¿no? Que ahorita voy a dibujar. Y esto les recomiendo porque se usa bastante en espiral de similitud. Ahorita de repente están mirando que los ejercicios son de 2007, 2008. Pero en la siguiente clase vamos a seguir con este tema
y van a hacer ejercicios 2017, 18, 16, ¿no? Para que vean que sí, en efecto, se usa bastante, es moderno el tema. No es que es moderno, sino es que semejanza es un tema que se toca bastante en el teatro, ¿no? Ahora voy a dibujarlo, el problema número 3, para que vean cómo se trabaja. Ya saben, si hubiese alguna duda, solo me la hacen saber. Ya, muchachos, listo. Entonces, aquí está el dibujo. Yo sé que ustedes tienen sus dudas acerca del dibujo una vez leído el ejercicio, porque dice, ¿no? Tienes un vuelo ABCD, E está en AD, F en BC, y AE sobre ED, AB es AK sobre BK, y aquí está la parte que puede confundirlo, ¿no? FE, el rayo FE quiere decir hacia abajo, por lo hacia abajo, interseca ADA hacia abajo. Y uy, acá no dice lo he cortado, pero debe decir ACD, en los puntos S y T. ¿Está bien? Acá me parece que lo he cortado. Sí, ahí está. BACD en los puntos S y T demuestra que los circuncírculos de SAE, de SBF, de TFC y de TDE son todos concurrentes, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes luego tienen un dibujo así y les sale mal, ¿no? Porque en realidad está mal ahorita como se ve, lo que deben hacer es, mi sugerencia es que cambien el orden de los puntos nada más, ¿no? Entonces, aquí dice AB, mejor que lo vea acá, y aquí. Acá dice CD, cambio de orden, C y D. Entonces, F ya está aquí, no está acá, y ella no está, y F ya no está acá, sino está aquí. Y luego todo mira hacia arriba y ya se ha arreglado, ¿no?
Siguen siendo los mismos circuncírculos inclusive. Entonces, aquí lo que hacemos es simple. Yo voy a transformar, voy a transformar AD en BC. ¿Está bien? AD en BC. Eso se hace más o menos así, ¿no? Como por la propiedad que hemos visto, ¿no? Vamos a buscar el centro de similitud, de espiral de similitud, o el centro de rotohomotesia. Y lo que haría es cruzar AB intersección CD. Digamos que AB intersección CD es esto de aquí. Digamos que es el punto P. Está P. Y luego, intersectando los círculos de ADP, intersección de SP, llego al centro de espiral de similitud que transforma AD en BC. ¿Está bien? Entonces, más o menos, si dibujamos, podríamos tener uno por acá y el otro grande por aquí. Acá el punto Q. Vamos a borrar esta parte. Ya. ¿Todos me siguen? ¿Hay alguna duda de algo que he explicado, que no se entendió bien? ¿Algo? ¿O todo correcto? Bueno, si va todo bien, entonces continuamos, ¿no? Entonces continuamos. Por la propiedad que acabamos de probar, como AD se transforma en BC y E y F son homólogos, porque mantienen la proporción de AB aquí, de AB y de AB abajo también. De hecho, habíamos quedado, ¿no?, que Q, por ser centro de similitud, QAD es semejante a QBC, y E y F son puntos ahí en esos lados rotados. Entonces, ¿qué va a pasar? Q también va a ser centro de espiral de similitud de AE, que transforma AE en BF. Y por ser así, AB intersección, F en este caso, que es S, ya lo hemos dicho, Q, A, E, S, va a ser cíclico. Y también lo va a ser Q, B, F, S, también va a ser cíclico. Entonces aquí están las dos primeras. Aquí está SBF y SAE, ¿no? Sus circuncírculos, ¿por dónde pasan? Por el punto Q. Ya tengo una parte. Lo mismo va a ocurrir cuando tú digas, ¿no? Vamos a decir por acá, que Q ahora transforma ED en FC. Claro que sí, porque Q es el centro de o de espiral de similitud de AD en BC, ¿no? Y eso lo podemos denotar así, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? Pero sería bueno que cuando inicien su texto lo escriban. ED lo transforma en FC, por lo tanto F intersección CD me va a dar el punto T, y luego, ¿qué se implica? Que esos triángulos, ¿no? Q, E, D, T es cíclico, y también lo es QFCT, también es cíclico. Entonces, aquí están los puntos de lo que nos hablan, ¿no? El círculo de FCT, el círculo de DT, el círculo de AES o SAE, y por lo tanto, esos cuatro círculos, AES o SA, intersección BFS, por ejemplo, intersección TDE e intersección TCF, da un solo punto, y dicho punto es Q, ¿no? ¿Está bien? Aquí está el dibujo, y podríamos incluso tratar de dibujar, ¿no? Este círculo que pasa por aquí, por
Más o menos, ¿no? Y va a pasar también por acá. Bueno, más o menos así. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Alguna consulta? ¿Algo no quedó claro? Recuerden que todo ha partido de esta propiedad, ¿no? De esta de aquí. Así que no es difícil de demostrar, como les digo, simplemente hay que probar la semejanza entre estos dos triángulos, que es evidente, porque mantienen un ángulo y el otro ángulo es igual, dadas las líneas homólogas, y listo, ¿no? Se va a generar la semejanza y todo lo que conlleva. Entonces, ¿hay alguna duda del problema? Para pasar al siguiente, si no, algún comentario, alguna duda. Si tienen alguna duda de otra cosa, también podrían consultarla, comentarla. Todos son de cuarto, por si acaso. No, profesor, hay alumnos de tercero y de segundo. Y uno de primero. También hay de primero. Y ahí sí manejan el tema de semejanza todos. Van los de cuarto y tercero, pero los de segundo van bien. No, sí, de todas maneras esto viene en los dos niveles. Yo lo he visto venir bastante. Bueno, más en la Shari, pero en la IGO un par de veces. Cuando lo he revisado hace 2 años los ejercicios, he visto. Y sí, semejanza es un tema bastante recurrente. Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Espero que no hayan dudas. Si hubiese alguna duda, en general, todo se trata, o sea, todos los ejercicios que vamos a ver esta y la siguiente clase son de espiral de similitud. Porque, como les digo, está viniendo bastante. Y hay que dominarlo, ¿no? Mi sugerencia también es que vuelvan a hacer los ejercicios para que dominen más o para que lo tengan más presente, ¿no? ¿Cuándo aparece sobre todo? Con circunferencias, ¿no? O sea, perdón, con cuadriláteros y intersección de diagonales. Lo estamos viendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, clásico, ¿no? Si tienes un cuadrilátero y se intersectan las diagonales, por ahí puedes aplicar espiral de similitud. Claro, hay preguntas donde son más rebuscadas, más escondidas, y lo vamos a ver en la siguiente clase. A ver, vamos por una última pregunta. Por un palmarés, las últimas 2, pero vamos a ver. Pregunta, ¿está bien el tamaño del texto o se ve muy chiquito ahí en la pizarra? ¿O más grande? O sea, si pudiera un poquito más grande, hay alumnos que usan lentes. ¿Más o ahí está bien? ¿Ahí? Hablen. Sí, ahí está bien. Ya, listo. También me avisan si las letras que estamos dibujando o que estoy dibujando son muy pequeñas o no, para no hacerlos esforzar, como dice la vista, ¿no?
Bien, la pregunta ya está dibujada. Nos dicen un cuadrilátero BC convexo, BC es igual a AD, E y F se ubican así, ¿no? En posiciones como que opuestas, ¿no? De manera que esto de aquí se repite y B también se repite, ¿no? Según EF se corta con las diagonales en PRQ y te piden demostrar que todos los triángulos, bueno, todos los circuncírculos de PRQ pasan por un punto en común, ¿no? Entonces, de por sí se hace complicado, ¿no? Podríamos tratar de ubicar el punto usando dos alternativas, ¿no? De repente el punto medio, y consideramos los dos círculos, los intersectamos y al menos ya tendríamos eso, que eso te suma puntos, sí, pero muy pocos, ¿no? Encontrar un punto, o el punto fijo te suma, si encontrases una característica especial, eso sí te sumaría mucho más puntos. Por otro lado, al tener segmentos de ese tipo opuestos totalmente, o sea, aquí yo tengo L y L, algo así. Si tú quisieses transformar este segmento en este segmento, mediante un giro, el punto estaría entre los dos, ¿no? Algo así, más o menos. ¿No? Él sería igual a él y él sería igual a él. ¿Todos me están siguiendo? Sí. ¿Sí? Ahora, lo que ocurriría, y más interesante aún, es lo siguiente, ¿no? Si yo tuviese un punto X aquí, ese punto se transformaría por este lado, haciendo que este segmento, si fuese A, fuese A aquí. Entonces, eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Justo eso es lo que está pasando ahí. Entonces, puedo tratar de transformar BC, porque él se transforma, acá está A, bueno, le voy a poner M, para que no haya confusión. Este M se transforma en M', y este N se transforma en N', ¿no? Mediante el punto U, digamos, o Z, ya, para que no haya confusión. O Z. Entonces, lo que yo voy a hacer es transformar BC en DA. ¿Para eso qué hago? Quiero buscar esta transformación. Intersecto BD con CA. Ese cruce me da P. Y luego tomo los círculos. A ver, ¿quién me dice de quién tomo los circuncírculos? De una vez, uno, rapidito, para no perder tiempo. Muchachos. BCP y APD. Claro, BCP y DAP. Eso me va a generar el centro de espiral de similitud de rotomotesia. En este caso va a generar congruencia porque como los segmentos son iguales, acá hay congruencia entre estos dos, ¿no? Entonces, esa parte ya concluye el ejercicio, van a ver, miren. Por aquí va a pasar un círculo, voy a hacer los puntitos, por acá va a pasar otro círculo, que más o menos pienso se cruzarán por aquí, ¿no? El punto X. Ah, Q le llamamos, ¿no? Vamos a llamar X. X. Ya está. Y Chayar. Ahora ya debe salir, a ver. Para hacer los círculos por si acaso. Acá, por acá. Acá. Entonces, lo que yo voy a demostrar es que PRQX es cíclico. Afirmación. PRQX es cíclico. ¿Y cómo vamos a hacer esa demostración? A ver, angulito, muchachos. ¿Lo sacan o no lo sacan? ¿O hacemos otra cosa? Miren, aquí, XA será igual a XC y XB será igual a XD. ¿Sí? XA es igual a XC y XB es igual a XD. Porque este es el centro de similitud, ¿no? El centro de espiral. Entonces, como las longitudes que voy a transformar son iguales, va a ser un centro de rotación únicamente. Rotación pura. Ya no voy a tener que hacer semejanza, ¿no? Entonces,
Ups, perdón, me estoy confundiendo, ¿no? No, sí está bien. Él pasa acá. Y él pasa acá. Y ahora viene la magia. A ver. Un momento. Mm. Pucha. ¿Alguien ve ahí alguna cosa que podemos usar? ¿Alguien ve algo ahí que nos pueda apoyar a ver? Hasta aquí ya tenemos casi el 70% de la solución, solo falta concluir. Solo falta concluir, a ver. Ya creo que podríamos hacer lo mismo, ¿no? B se va a transformar en DF. Entonces, mediante el centro de rotación total, ¿no? X. Sería espiral de similitud si fuesen longitudes distintas. Entonces, B se va a transformar en DF. ¿Cómo lo hago? BD intersección EF. BD intersección EF. Eso es Q. Y luego BQX va a ser cíclico. Así como DFQX. BQX. Ah, y ahí está, ¿no? Ya está. Porque aquí yo voy a tener... vamos a pasar esto. O si no, esto de aquí. Acá estos segmentos. Ya bueno, BQX y DFQX. Son cíclicos. Ya, y ya está, ¿no? ¿Sí lo ven? Una vez que eso es cíclico, creo que la solución ya está más que cantada. Porque este ángulo de aquí, como es cíclico esto de acá, pasa aquí. Y como el de aquí es cíclico, él y él. Como esos cuatro son cíclicos, entonces pasa aquí, ¿no? Y yo lo puedo escribir así esto. Vamos a ponerlo. CBX es igual a CPX. Esto por BCXP cíclico. Además, este CPX, perdón, este CBX es igual a EQX. O voy a ponerle en vez de CBX, voy a ponerle EBX. Es igual a EQX.
porque DEXQ es cíclico. Y entonces, luego entonces CPX o RPX le pueden poner, ¿no? Es igual a RQX. Y por lo tanto, disculpen, y por lo tanto P, Q, R y X es cíclico. Quiere decir que todas las circunferencias PQR pasan por ese punto X que es fijo, ¿no? No depende de la elección de E y F. ¿Sí? Ese punto fijo es la espiral de similitud. Claro, aquí solo va a ser pura rotación, ¿no? Porque las longitudes son iguales, va a encajar exactamente en el otro. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro para solucionarlo? Con este problema vamos a terminar, pero si hubiese alguna duda, me avisan nada más. Si alguna duda sobre algo más, etcétera. Ese tema de espiral de similitud lo pueden encontrar en internet también. Es muy conocido y muy usado. Y a ver, ahora sí. El último problema. Miren. Las circunferencias S1 y S2 se intersecan en P y Q. Esta digamos que es S1 y esta digamos que es S2. Claro, tienen su centro, le puedes poner O1 y O2 también. Más o menos aproximado. Las rectas A1P y A... Ay, acá me he equivocado, ¿no? Este es A2 y este es B1.
Las rectas A1P y B1P intersectan en la otra circunferencia en A2 y B2. Estas líneas se cortan en C. Pruebe que mientras A1 y B1 varían, el circuncentro de A1, A2 y C se ubica en una circunferencia fija. Entonces, el circuncentro de ese triángulo podría estar por aquí, ¿no? Digamos, este circuncentro O. Y al variar A, va a variar O. ¿Cuáles serían esas variaciones, no? Entonces, lo que vamos a hacer es notar primero lo siguiente. Primero podría notar yo que escribir por mientras, ¿ya? Lo que voy notando. Esa observación es crucial. Y la demostración es bastante simple, ¿no? Aquí está. Sí. Aquí está él y él. El de aquí y está aquí. Eso implicaría que A1, C, A2 y Q es cíclico. Ahora, aparte de eso, si O es centro de A1, A2, C, entonces O también es centro de A1, Q, A2. Y por tanto, si nosotros omitimos las cuerdas B1, B2, no pasaría nada, ¿no? Por lo tanto, me piden, digamos que pueden pedir el lugar geométrico del centro O, podemos ponerle así, ¿no? El lugar geométrico del O de A1 a 2Q, ¿no? Para lo cual solo necesito trazar una cuerda, ya no necesito trazar la otra B1, B2. No sé si se entiende. Si algo hay en duda, avísenme, a ver, por favor. ¿Eso que acabo de decir se entendió? ¿O? Profesor, ¿lo puede repetir, por favor? Ya. ¿Esto se entendió? A1, C, A2, Q es cíclico. Sí. Sí, por lo tanto, el centro del triángulo que está arriba, punteado de azul, azul, negro, es el mismo centro que el triángulo de rojo, rojo, negro que está aquí, ¿no? A1, A2, Q. ¿Está bien? ¿Sí o no se entiende? Sí. Sí, entonces, si tú hubieses omitido, o mira, voy a hacer un pequeño dibujo aquí, o espera un segundo. Ya listo. Entonces, si yo agarro y borro esta línea, estos de aquí borro, no pasa nada. Entonces, está claro que a mí me piden que estudie el circuncentro de este triángulo nada más, ¿no? Porque es el mismo otro circuncentro. ¿Eso se entiende? ¿Sí o no? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Ya. Y entonces yo tengo que estudiar este punto O, que es solo circuncentro de A1 a 2Q. Nada más. ¿Está bien? No necesito trazar la cuerda B1, B2, porque ya he demostrado que el circuncentro es simplemente el circuncentro de A1, Q a 2. Y lo que tengo que ir estudiando son todos los circuncentros de estas cuerdas, ¿no? Ahorita voy a dibujar.
aquí hay otra cuerda, tengo que estudiar el circuncentro de ese triángulo de rojo. Y así, todo, pero voy a trazar otro para que lo puedan ver, ¿no? Ahí hay un triángulo, otro triángulo. Por aquí puedo trazar otra cuerda. Y tendría que estudiar este circuncentro de aquí, de ese triángulo de ahí. Digamos, este de aquí, ¿no? Ese de ahí, ese de aquí. Tengo que estudiar los circuncentros de esos triángulos. ¿Está bien? Y ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Aquí arriba lo voy a mostrar. No es tan difícil, pero sí es bastante interesante. Vamos a aplicar la propiedad del centro de similitud. Nosotros sabemos que, por ejemplo, ahí en ese dibujo, A1B1 se transforma en A2B2 a través del punto Q, ¿sí o no? ¿Todos siguen eso? ¿Sí? ¿Lo siguen? Sí. Ya. Ahora, ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos lo siguiente. El ángulo AOQ, si esto vale θ, el ángulo AOQ es igual a 2θ, ¿no? Sin necesidad de trazar el círculo lo sabemos. Aparte, AO es igual a OQ. Y ¿qué otro ángulo es 2θ? El ángulo, digamos, si este centro es O2, el ángulo Q O2T es igual a 2θ. Y también QO2 es igual a O2T. ¿Todos? Voy a dibujarlo para que lo puedan notar. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Dos θ. ¿Ya todos notan eso? Ya, notan la igualdad también, ¿verdad? O sea, aquí es el igual a él y el igual a él. ¿Alguien puede notar algo más aparte de la semejanza que estamos viendo ahí? De dos θ, lados iguales. ¿Alguien puede notar algo? Lo que pasa es que esa es la parte ya final, la parte crucial. No sé si se dan cuenta, pero no solo esos dos triángulos, el A1OQ, el A1OQ, no solo es semejante al QO2P, sino que tienen una forma especial, ¿no? O sea, si te das cuenta, esto gira y se pone aquí. Entonces es como si el A1Q girase y se transformase en PO2 a través del punto Q otra vez. A1O, perdón, A1O girase y se transformase en PO2 a través del punto Q. ¿Está bien? Y esa es la clave para poder justificar el final, ¿no? Porque lo que pasa es que el punto O se está transformando en el punto O2 a través de Q. Y eso implica
Por ejemplo, a ver, un momentito, me estoy confundiendo en algo. A ver, un momentito, a ver. ¿Cómo terminaríamos el ejercicio? ¿Cómo lo haríamos? ¿Alguien podría terminarlo? Ya porque ya no falta nada prácticamente, ¿no? Falta la finalización. A ver, disculpen que he tenido aquí un inconveniente, pero vamos a concluir el ejercicio de todas maneras. A ver. Lo que vamos a hacer es 2 segmentos para analizar ese circuncentro, a ver si encontramos o tenemos un poco más de suerte, ¿eh? Para que sea más rápido. Porque... Y aquí ya tenemos 2 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el A, B, que está el Q, ¿no? Y el A1, B1. Entonces aquí esto es así, el centro digamos que está por aquí. Este ángulo va a ser 2 θ. Y de aquí la misma cosa, ¿no?
La misma cosa. A ver, acá lo que va a ocurrir es... pues aquí la conclusión es... No. Se los voy a grabar y se los voy a mandar, porque acá tenemos que concluir que el lugar geométrico es una transformación, una rotación a partir de Q. Yo sé que ahorita no se nota, ¿no? Pero este giro que está pasando aquí, que está transformando él en él, lo que va a hacer que los puntos Q se transformen en una circunferencia, ¿no? Mediante una rotación. Solo que no lo estoy notando bien ahorita. Les pido disculpas, pero para la siguiente más que seguro que voy a tener la explicación de esta situación de aquí. ¿Qué es lo que está faltando? Y entonces ahí terminaríamos. Faltarían 3 ejercicios que son bastante interesantes, ¿sí? Voy a tratar de pasárselos por fotos de repente. Si tuviesen alguna duda aparte de esto, alguna interrogante, algo. Profesor, no tienen duda de hacer, pero vi que algunos estaban intentando completar y no completaron. ¿Usted nos iba a compartir un link? ¿Un cuál? ¿Nos iba a compartir un link con el video, nos dijo? Sí, no se preocupe. Este mismo video se lo voy a compartir, ¿no? Todo lo que está grabado. Vengan por aquí. Para que lo puedan revisar de nuevo. Si es posible hoy mismo, ¿no? Si no, mañana ya temprano. Pero lo que sí es que se les voy a enviar el link para que puedan volver a revisar todo lo que se ha hecho, ¿no? Y mi sugerencia es que vuelvan a tratar de hacerlo. Solo este pequeño ejercicio me ha complicado un poco. Y hoy también les estoy enviando la práctica para mañana. ¿Está bien? Perdón, para el miércoles, creo que el miércoles. Yo les envío la práctica para que lo vayan dibujando, lo vayan haciendo, y podemos hacerlo más rápido esta vez. ¿Sí? Y el martes tenía con el nivel 1. Nivel 1, sí, también le voy a enviar la práctica de nivel 1. Para mañana. Sí, hoy en la noche o mañana, ¿a Walter o a ti? Sí, está bien a Walter o... Sí, a Walter. Ya, listo. Profesor, del nivel 1, ¿también había algún link, algún video para que los chicos repasen? ¿O? El del video de mañana, o sea, mañana hacemos un video y todo eso lo voy a subir a internet. ¿Sí? Ya. Está bien. Ya, perfecto. Hasta luego, me despido. Un saludo para todos. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.